Cualquiera que haya estado viendo las noticias en la última década puede decir que Rusia tiene la mentalidad y las ambiciones de una superpotencia. Desde el uso de sus exportaciones de gas natural para la influencia política sobre una Europa dependiente a su anexión de Crimea, Rusia ha demostrado que ya no es una potencia de segunda. Mientras que la fuerza militar y la base de los recursos colocan a Rusia entre las mayores potencias mundiales, Rusia tendrá que revertir su declive demográfico y modernizar su economía para sobrevivir los próximos años. Sin embargo, a través de la diplomacia astuta del presidente Putin, ha cultivado fuertes lazos con China, que no solo es una gran victoria para él, pero también una hazaña que ni siquiera la Unión Soviética nunca pudo lograr. Rusia es también una de las naciones famosas del BRIC, que incluyen Brasil, Rusia, India y China. Junto con estos nuevos aliados de Rusia, se está formando un nuevo consorcio económico de gran alcance conocido como el Nuevo Barco del Desarrollo, que puede finalmente conceder a Rusia el arma que necesita para derrocar a los denominados mercados globales de los Estados Unidos y Europa. Rusia y sus aliados de la BRIC en el marco del Nuevo Banco del Desarrollo controlarán más de 3.000 millones de personas, lo que representa más del 41% de la población mundial. También controlan más de la cuarta parte de la superficie terrestre del mundo y representan más del 25% del PIB mundial. Si los planes de Rusia tienen éxito, el NDB les permitirá acumular fuertes poderes regionales en todo el mundo y guiarlos como fieles amigos en Rusia y de China en su esfera de influencia, sentar las bases de su ascendencia y establecer un control eventual del mundo entero. Si Brasil juega sus cartas con su apuesta por Rusia y China, que de pronto podría ser el proveedor de recursos de un nuevo orden mundial de plomo en forma conjunta por China y Rusia, el estatus de superpotencia será su recompensa. Si la coalición BRICS de Rusia y el Banco Nacional de Desarrollo son un triunfo, Brasil podría algún día convertirse en el poder dominante de América del Sur, gracias a su apuesta exitosa en la poderosa alianza económica de Rusia. Al principio que fuera, Brasil tiene una economía que se espera que crezca a casi 10 billones de dólares en las próximas 4 décadas, poniéndolo muy por delante de Japón y Alemania. Brasil también tiene enormes reservas de recursos naturales, así como una población casi igual al resto de América del Sur combinado. Tomando todos estos signos en cuenta, está claro que Brasil podría convertirse en el líder natural de América del Sur, aprovechando su influencia sobre sus vecinos más pequeños. Napoleón una vez dijo la famosa frase de que China es un gigante dormido, déjenlo en su sueño porque cuando se despierte ella moverá el mundo. Hoy en día, lo que Napoleón dijo se está convirtiendo rápidamente en una realidad, ya que las naciones occidentales se han convertido en unas adictas sin remedio a las mercancías de China. China se ha convertido en el centro de fábricas del mundo, convirtiendo a China en un candidato obvio para la condición de superpotencia. La ubicación de China le permite proyectar su poder recién descubierto tanto sobre Asia Central, así como la población de sus recursos llegan a las zonas del norte y del sur de Asia. La base manufacturera importante de China ata al país a los carriles mundiales de transporte marítimo que se extienden desde el Pacífico hasta el Océano Índico. La concesión de China de control sin precedentes sobre estas rutas de navegación de importancia estratégica que llevan el alma de toda la economía mundial. Algunos estadísticos estiman que las personas con un coeficiente intelectual de nivel genio se producen solo en el 2% de todos los nacimientos. Eso significa que China podría tener hasta 26 millones de genios entre su población, 1,3 mil millones que potencialmente pueden utilizar, mientras que Estados Unidos solo tiene 6 millones de genios a su disposición dentro de su población de 300 millones de personas. En el futuro, China podría tener más cerebro, así como que el queso de cerdo en comparación con el resto del mundo, y simplemente podría outthink,
pensar por adelantado a sus rivales. Y, en el frente militar, China ha adquirido recientemente su primer portaaviones y actualmente se encuentra en desarrollo experimental de equipo militar de primera clase que pueden darle la denominación global en el futuro, gracias a su presupuesto militar cada vez mayor. Una flota de portaaviones chinos significa que, por primera vez, China puede ser capaz de moverse por el mundo y llevar a cabo campañas de bombardeos contra cualquier tercer potencia de nivel en el planeta con la impunidad, como los Estados Unidos ha hecho en el pasado. En cuanto a la actualidad, China está construyendo islas artificiales y preparándose para anexar territorio en disputa en el Mar del Sur de China. Estos movimientos son claras señales de que China ya se ve a sí misma como una superpotencia regional, con planes de expandirse más allá de su propia región una vez que adquieran estas bases avanzadas de operaciones. Indonesia podía ver su importancia estratégica en el sudeste asiático crecer al mismo tiempo que las tensiones en la región se calientan debido a las políticas expansionistas de China. El archipiélago indonesio forma un escudo en las islas entre el Océano Pacífico y el Índico, por lo que es una nación de poderosa barrera entre dos grandes áreas del mundo. Los superpoderes de hoy son conscientes de la ubicación estratégica de Indonesia y pueden tratar de aliarse con Indonesia e invertir fuertemente en su desarrollo. La economía de Indonesia ha estado creciendo entre el 5 y el 7% cada año, y un informe del Citibank sugiere que Indonesia tiene en las próximas décadas el potencial de convertirse en la economía más grande del cuarto en el mundo. Mientras tanto, la fuerza militar de Indonesia hoy es significativa, debido a que Indonesia ha lidiado con la insurgencia que tiene algunas de las unidades más efectivas de las fuerzas especiales en el mundo, y el SEAL Team 6 hizo una incursión para capturar a Osama Bin Laden. Demuestran que las fuerzas especiales se están convirtiendo rápidamente en tan importante como los grandes ejércitos permanentes. Por si fuera poco, el gobierno de Indonesia está adquiriendo estado de los cazas en reacción de arte y la expansión de su flota de superficie a más de 200 barcos. La verdadera pregunta para los futuros líderes de Indonesia será la de encontrar la forma de ampliar su propia influencia y equilibrar las necesidades con las oberturas de Washington y Beijing. Como las grandes potencias de hoy pueden tratar de construir el gobierno y la economía de Indonesia a cambio de su lealtad. De cualquier manera, Indonesia tendrá la base de poder convertirse en una fuerza mundial formidable en el futuro. Si la Unión Europea logra sobrevivir los movimientos euroescépticos y nacionalistas que actualmente le presentan un desafío, la Unión Europea es el principal candidato para el estatus de superpotencia en un futuro muy próximo. El hecho de que una Europa ubicada pudiera elevarse como una superpotencia con relativa facilidad es bien conocido para los estrategas en Washington, D.C., y explican la participación de nunca acabar de los Estados Unidos en Europa a través de organizaciones como la OTAN. Con una economía más o menos similar en tamaño a los Estados Unidos y una población aún mayor, la Unión Europea podría centralizar su poder político en el futuro. Estas proyecciones pueden ni siquiera estar en el terreno de la especulación, ya que desde principios de los 90, la Unión Europea ha tratado de crear su propia fuerza de ataque conjunta conocida como la PCSD, y muchos analistas creen que esta fuerza europea sería independiente a la de los Estados Unidos denominada la OTAN. Lo que significa que el único obstáculo para que la Unión Europea se convirtiese en una superpotencia es una cuestión de voluntad y no una cuestión de capacidad. Si una Unión Europea centralizada es rechazada, como el Partido de Frente Nacional en Francia desea, Francia podría convertirse fácilmente en una superpotencia, incluso sin la ayuda de la Unión Europea. Francia, que una vez controló un poderoso imperio que se extendía por todo el mundo, todavía mantiene bases militares en el Cuerno de África y Golfo Pérsico, y posee el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. Si Francia decide dar el salto y reclamar su asiento entre las más grandes potencias del mundo, la cáscara de su antiguo imperio colonial todavía existe, y está a la espera de ser reclamada. Vastas regiones del mundo todavía predominantemente hablan francés y todavía están a cargo de los sistemas franceses de gobierno que una vez lograron sus colonias. Si Francia fuera a reclamar parte de su imperio colonial, pudiera ser más fácil la segunda vez, ya que no tendrán que empezar de cero. Alemania ha sido llamada el motor de Europa, ya que controla la mayor economía de Europa y tiene fama en todo el mundo por sus productos de alta calidad.
Alemania ha visto su influencia, lo que es en otra palabra para su poder, aumentar de manera espectacular la posguerra fría y poscrisis financiera de Europa. Alemania está poniendo sus propias ambiciones nacionales en segundo plano, y en lugar de eso, Alemania está trabajando para impulsar el proyecto de integración europea, un proceso que podría ver que la Unión Europea asuma estatus de gran potencia algún día. Si ese día llega, una futura superpotencia Unión Europea podría muy bien tener una Alemania fuerte en el timón. Salvo por un colapso de Irán a través de las tensiones políticas internas, Irán podría aprovechar sus conexiones políticas y religiosas en toda la región, ya que esculpe para sí un papel en un nuevo Oriente Medio. Actualmente, Irán ya está formando un intercambio independiente de petróleo que no será atado al dólar estadounidense, y han orientado que su economía sea a prueba de sanciones y casi independiente, queriendo decir que la economía de Irán se ha endurecido y se ha hecho resistente por años de embargo occidental y sanciones. Recientemente, el presidente Obama ha anunciado un plan para poner fin a la disputa de larga data de los Estados Unidos con Irán, y el acuerdo de Irán de Obama solo puede darles el espacio que necesitan para expandir la influencia de Irán a lo largo y ancho. Gracias a la creciente red de aliados regionales y los estados clientes como los azares en Afganistán, los hutís de Yemen de Irán, los chiitas en Irak y Arabia Saudita, así como Hezbollah en el Líbano y Siria del presidente Assad, Irán puede mover el calor hacia arriba o hacia abajo en el Oriente Medio a voluntad. Si unimos esto con una enorme oferta de las reservas de petróleo, Irán podría alcanzar fácilmente el estado de superpotencia una vez que supere la oposición internacional. Por ejemplo, Irán podría optar por ampliar su influencia en Afganistán, o convertir los chiitas dominados del sur de Irak en un estado cliente, o incluso solo el anexo de plano ello. Si Irán no incorpora a Irak Sur en su esfera de influencia, la medida podría aumentar su acceso a las reservas de petróleo del mundo a un punto en el que podría incluso ser rivales de Arabia Saudita. Irán también tiene amplias bases de mar para las operaciones navales futuras, así como un programa espacial en ciernes. Una vez que las naciones occidentales finalmente decidan que es demasiado costoso para seguir tratando de impedir que Irán salga debajo de su control, Irán podría casi instantáneamente florecer y rápidamente convertirse en la China de Oriente Medio. Y una vez que Irán desarrolle un arsenal de armas nucleares, van a ser tan potente como cualquier otra nación nuclear. Como la historia ha demostrado que las naciones con armas nucleares son rara vez invadidas o nunca invadidas. Mientras tanto, Turquía es una de las mayores amenazas para los sueños de Irán de convertirse en un jugador líder en el Medio Oriente. Cabalgando entre Oriente y Occidente, Turquía se ha demostrado en las últimas 2 décadas en sí dispuesto y capaz de proyectar su poder e influenciar al sur y al este de sus fronteras, a menudo golpeando la cabeza con Israel, Siria e incluso Rusia como parte de su política exterior, derivado de su espíritu imperial de una orgullosa historia otomana. Otra ventaja única de Turquía es que disfruta de un control de las cabeceras de los ríos Tigris y Éufrates, que dan vida al Oriente Medio. El dicho, los árabes tienen petróleo y nosotros tenemos agua, beban su petróleo, muy bien resume la influencia potencial de la que Turquía disfruta de más de sus vecinos del sur, y la economía de Turquía ha estado en auge desde principios del 2000. Turquía era un imperio en un punto y podría convertirse fácilmente en uno de nuevo, y hasta la entrada de la Unión Europea es posible para Turquía. La mayoría de los analistas han aceptado que la India, la mayor democracia del mundo, con más de 1,2 millones de personas, probablemente se convertirá en la potencia dominante en el Océano Índico en un futuro próximo. India tiene todos los ingredientes para el crecimiento y la influencia de la tercera fuerza militar más grande del mundo, y un marino en expansión que cuenta ahora con más portaaviones que incluso Reino Unido. Todos estos impresionantes logros han sido todos pagados por una economía que se proyecta para rivalizar incluso la de China en las próximas décadas gracias a su fuerza de trabajo más joven. Sin embargo, hay muchos desafíos por delante de la India, como la pobreza agobiante, el analfabetismo masivo y la corrupción. Y la India tendrá que escapar de su situación geopolítica precaria, ya que se ve amenazada por su rival nuclear de Pakistán al oeste, y podría ser impugnada por la expansión de China en el mar meridional de China. En cualquier caso, si la India llegara a ser una superpotencia, necesitaría de un líder fuerte para finalmente acabar con los problemas internos que enfrentan y poder expandirse más allá de sus fronteras.
Gracias por ver este video. Recuerde que debe suscribirse si usted no lo ha hecho. Hasta la próxima.